Quédate hasta el final porque hoy te muestro las fichas técnicas de la verbena blanca, la petunia y el ceratostigma. Agosto 2024, el verano sigue un poco tormentoso aquí en Suiza, pero la terraza tiene mucho para mostrarte. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Acá tenemos unos tomates que están saliendo y algún zapallo. Seguimos con el boj. Mirá qué lindas que están este laurel de flor, Nerium oleander. Y acá abajo, como te conté antes, se está recuperando la fotinia. Así que saliendo desde abajo, fotinia tendremos. Seguimos con el acer japonés, uno de los acers. La hortensia, que como verás y te mostré en otro episodio, cortamos todas las flores porque se estaban secando. Lo mismo hicimos con los arbustos de las mariposas. Allá atrás tenés a la clematis, aquí al arándano. Estas son las begonias que te mostré en otro episodio, cómo las estábamos plantando, recuperando. Ahí seguimos con el carex, acá con el ciprés enano, la gaura, que no se cansa de dar flores. Mirá qué lindas están estas petunias. Y también mirá, zapallos por todos lados hay. Se ven que del compost han quedado semillas. Y acá seguimos con la rosa o el rosal trepador, la clematis y el partenosisus que suben por las chimeneas. Acá ya cortamos varias de las rosas. Ahí estaba la rosa amarilla, acá tenemos alguna que otra rosa blanca. Las rosas rojas también las cortamos. Seguimos con los elévoros verdes que están debajo del almendro. Y por acá seguimos con el arce japonés más chiquito. Una planta de tomate rebelde que está por acá. Y mira estas verbenas blancas. Estas verbenas blancas se estaban recuperando porque las estaban por tirar en un vivero. Y mira acá cómo se recuperaron y están increíbles. Seguimos con el ciprés común. Y ya pasamos por adentro del invernadero, donde hubo muchos cambios. Ahí tenemos al jazmín, a la super begonia, que no se puede creer lo gigante que se puso. Y acá, como te mostré en otro episodio, una mezcla de distintas crasas, verbenas y algún que otra linterna japonesa o china que se están apoderando de aquí. Y este en realidad es un Don Diego de noche que planté y no sabía si iba a salir, y finalmente está saliendo. El jazmín se fue de allá, de aquel rincón, y vino a este otro rincón. Así que veremos cómo se desarrolla en este lado, que le va a dar más sol
y van a estar uno enfrentado con el otro. Fíjate, esta verbena violeta está increíble. Y seguimos con acá el platicodón, que todavía, mirá, después de cortarle las flores parece que está dando nuevos pimpollos, genial. Las palmeritas, la magnolia estrellada, los rustifina, el rosal trepador, las coriopsis, que también hay alguna que otra, pero las cortamos un montón. Lo mismo hicimos con las lavandas. Y acá tenemos a las lilas. Otra lila, esta maceta se va a mover de ahí por algo que te voy a mostrar en otro episodio. Al igual que estas antedesquias que están con algunas, algún lupín y alguna hortensia. Pasamos por el boj, la glicina, otra lila. Mirá, acá hay más linternas chinas, igual que allá, las moras que se cansaron de dar, alguna que otra lila. Acá tenemos más lilas y la vid. Acá teníamos a las coronarias ya toda cortada, lo que quedaron de los geranios. Esta que siempre te muestro ahí, que es una de las sobrevivientes de las frambuesas. Acá tenemos a uno de los evónimos, la otra glicina, el ceratostigma, que ya floreció y está increíble. Y acá tengo en realidad a los agapantos o mini agapantos que nunca dieron flores, y alguna que otra viola tricolor que nació de semilla. Ahí tengo que seguir cortando las dalias para que siga floreciendo. Ahí tenemos al evónimo pequeño y a la grosella espinosa, y ya pasamos con los boj, la dalia que le tengo que encontrar el lugar definitivo, los cardos azules que ya se secaron, pero fíjate que largó como otro tallito acá y acá, así que por ahí tengo otro más tarde. Las antedesquias o calas de colores que ya se cansaron de dar flores y se están secando, aunque alguna que otra todavía está dando, como ves ahí abajo. Los gladiolos que ya los cortamos todos, el otro arce japonés, las hortensias con las linternas chinas, más hortensias que hay que cortar en breve, el pino, el boj, más gladiolos que ya cortamos y palmerita con campánula. Y ahí tenemos, mira, unos hijitos de las vids que esperemos que den más vid porque las uvas están riquísimas. Y
¿Qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, comentalo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí al lado te dejo la playlist del tour de la terraza que hago todos los meses para que no te pierdas ningún recorrido. Y nos vemos en el próximo episodio de Travel and Gardening.